Por favor, apaga tu celular. Dios merece toda nuestra atención. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Salude a la persona que está a su lado con una sonrisa, dígale bienvenido, qué bueno que estás acá. ¿Tiene el boletín del día de hoy? ¿Ya miró el boletín? ¿Qué habla el boletín? Dice que ¿qué? La fe vence ¿qué cosa? El temor. Y el pastor Castellanos nos comparte esta enseñanza que es bien importante. Muchos vivimos en medio del temor cuando vamos a enfrentar determinadas situaciones y este mensaje del pastor Castellanos nos ayuda cómo podemos enfrentar ese temor, cómo vencer el temor. Se vence con fe. ¿Cómo se vence? Con fe. Y estamos en una serie que nos habla acerca de la vida de fe. La primera semana predicamos que tu fe no falte, que no te falte la fe. Y hablamos en esa semana que la fe se basa en lo que Dios dice, no en lo que yo estoy pensando, no en mis criterios, conocimientos, sino lo que Dios dice. La segunda enseñanza, bueno, el segundo punto de esa semana es lo que siento versus lo que Dios dice. Usted puede sentirse enfermo, usted puede sentirse solo, triste, afligido, pero ¿qué es lo que Dios dice? Y tenemos que aprender a tomar lo que Dios dice. La semana pasada hablamos acerca de los cimientos de la fe. ¿De qué hablamos? Y entonces, lo primero era aprender a escuchar la voz de Dios, que no es una parte fácil. Muchas personas no aprenden a escuchar la voz de Dios, sobre todo en la cultura de hoy. El celular, las distracciones, Netflix. A propósito, ya le dijo el que está a su lado, guarde el celular. ¿Ya le dijo? Todos esos distractores, como que no tenemos realmente los tiempos para escuchar la voz de Dios. Y aprendíamos unos tips. Número 1, poder meditar en la palabra de Dios. Número 2, dedicar tiempo al Señor. Número 3, tomar nota. Por eso le entregamos un boletín cada 8 días para que usted pueda tomar ¿qué? Nota. Número 4, disciplinarnos en escuchar la voz del Espíritu Santo, una relación con el Espíritu de Dios. Y número 5, en confiar en lo que Dios hará, en lo que Él hará en nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 22 en adelante. Dice así la palabra. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿En qué tenemos que tener fe? Una versión dice, tengan la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Amén y amén. Coloque su manita en el corazón, cierre un momento sus ojos, dígale conmigo, Señor Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón y que ministres a mi vida. Señor, necesito la palabra. Por favor, toma, Señor, todo argumento en mi mente, todo argumento en mi boca, todo argumento en mi corazón que haya venido en contra de la palabra. Y te pido que a través de esta enseñanza, Señor, haya un cambio en mi manera de ser, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar. En el nombre de Jesús te lo pido. Espíritu Santo de Dios, trae la revelación a mi vida. Señor, muéstrame esos comportamientos, esas palabras, y que yo pueda hoy tener un genuino arrepentimiento para tomar tu palabra y ponerla en mi boca, actuar conforme a ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar el tema, la fe
habla. ¿Cómo se llama el tema? Piense por un momento, son las 7, no, son las 9, 8 de la mañana. 8 de la mañana. Desde que se levantó hasta ahorita, ¿cuáles han sido las palabras que usted ha hablado? ¿De qué ha hablado hoy? Habló de que no tenía para el transporte, habló de que tenía frío, habló de que estaba enfermo, estaba enferma. ¿Cuáles son las palabras que usted ha hablado el día de hoy? Y dígale que está a su lado, la fe habla. ¿La fe qué? En las intercesiones globales que a veces nos permiten estar desde Bogotá, hay personas que presentan sus peticiones y necesidades, y algo que uno se da cuenta es que hay miedo ante los problemas, que la gente tiene miedo a lo que está viviendo en la situación. Unos presentan problemas a nivel de la familia, otros problemas a nivel financiero, otros problemas a nivel de la salud, otros problemas en el trabajo. Y cuando uno mira realmente, hay como unas ciertas actitudes. Hay la actitud de ansiedad, hay la actitud de la preocupación, hay la actitud del temor. Y entonces podemos tener como esta niña, la Biblia abrazada, pero por dentro hay temor. Por dentro hay la preocupación y como que el desarrollo de esa vida abundante que Jesús dijo que íbamos a tener no la estamos teniendo. La Biblia nos presenta personas de carne y hueso como usted y como yo. Y en un momento determinado vemos a los discípulos de Jesús que tuvieron miedo, estaban temblando cuando tuvieron que enfrentar una crisis. Un día Jesús ha predicado, han habido milagros de multiplicación de panes, de peces. Termina eso y Jesús le dice a los discípulos, métanse en la barca y vayan al otro lado, pasen a la otra orilla. Ellos se meten en la barca, era de noche, el lago de Genesaret estaba oscuro y en medio de ese viaje se levanta una tormenta en ese lago y el viento era contrario y azotaba esa barca y ellos comienzan a sentir miedo. Mateo 14, 24 dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, imagínense usted a las 3 de la mañana, ahí no había planta eléctrica, nada de eso, en medio de un lago oscuro. Si se levantaran olas, me imagino que el cielo estaba oscuro, olas de 2 metros contra esa barca. Dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. ¿Cómo quedaron? Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. En medio de esa tempestad, Jesús va a ellos caminando sobre el agua y claro, vieron a alguien caminando sobre el agua, ¿qué pensaron que era? Pues un fantasma. Pero Señor les dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y fue entonces cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, y fue cuando Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús. En ese momento le hago una pregunta, ¿qué tipo de fe tenía Pedro? ¿Qué tipo de fe estaba experimentando Pedro? Ay, me quitaron la imagen. ¿Qué tipo de fe estaba experimentando Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas? ¿Qué tipo de fe? ¿Estaba inseguro o seguro? Seguro. ¿Tenía valentía o tenía cobardía? Valentía. Ahí tienen usted a un hombre firme, valiente, caminando de las aguas. Tenía fe. Dígale que está a su lado. Tenía fe. Como la tuya. Mateo 14:30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó
y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. En medio de ese caminar, Pedro perdió la fe. Empezó a ver las olas, sintió que llegaban y vinieron las dudas, el temor, y comenzó a hundirse. Y entonces tenemos que entender que no es fácil mantener la fe. Dígale que está a su lado, no es fácil mantener la fe. Mientras estemos en este mundo, van a llegar dos personajes a golpear la puerta de su vida. Un personaje se llama duda y el otro personaje se llama temor. Y entonces duda y temor casi siempre van de la mano. Y duda y temor golpean a la puerta de su corazón para que usted les abra la puerta del corazón, para que les permita la entrada. Duda y temor siempre van a venir a nuestras vidas y esos tenemos que enfrentarlos. Hace algunos años, en una vigilia, en una noche que teníamos acá, era una vigilia por necesidades, era una vigilia donde se invitó toda la iglesia. Vino un hombre que de vez en cuando asistía a la iglesia, que tenía una úlcera crónica que era difícil de tratar. Entonces vino y pidió que oráramos por él y lo hicimos. Y él recibió la oración y dijo: pastor, como usted oró y como usted dijo, yo creo y tengo fe de que Dios me sanó. Y entonces siguió en la vigilia, en la oración, hubo un momento de alabanza y al rato, como a la hora y media, se me acercó y me dice: pastor. Digo: ¿qué? ¿Cómo vamos? Regular, pastor. ¿Por qué? Porque yo creía, pero ahora no estoy seguro, estoy dudando de mi sanidad. Ese hombre creía y no creía. Y a veces nos pasa eso. Le digo: Señor, creo, pero después no creo. Y eran situaciones sinceras, no era que estuviera aparentando, era muy sincero. Y tenemos que aprender que la fe y la duda siempre están en nuestra mente y siempre luchan entre sí. Es una lucha que mantenemos y no es una experiencia de solamente este hombre, todo la vivimos. Por un lado tienes la duda, por el otro lado está la fe. Lo que más alimentes en tu vida es lo que va a estar gobernando tu vida. Y ahí se vive una lucha. Es como esas luchas grecorromanas, la lucha que se vive en los Juegos Olímpicos. Es una de los deportes que hay, que mantener la fe es una lucha. Esto es lo que sucede. Y hay una lucha. Por un lado está la duda, por el otro lado está el Señor diciéndole: crea, crea. Y por el otro lado está el diablo. El tatuado es el diablo. Y ese le está diciendo a usted: no crea, mire, pero mire lo que siente, pero usted no está sano, pero es que usted no tiene las finanzas, pero es que su familia no puede. Y siempre nos está diciendo que no se puede. Nadie gana la guerra sin batallar. Mira el que está a su lado y dígale: nadie gana la guerra sin batallar. Y es una guerra a nivel espiritual donde tenemos que batallar y pelear. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es la función que tiene el diablo? El diablo, una de las principales funciones que tienen es hacernos dudar. Es una función que cumple de una manera tremenda, que vos dudes de lo que es la palabra de Dios. Entonces, la función del diablo es crear duda a lo que Dios ha dicho. Ahí está lo que dijo la palabra, pero por este lado te está hablando para crear esa duda en tu mente y en tu corazón, para que la palabra de Dios solamente sea logos, conocimiento, y no sea aplicada a tu vida. Y entonces lo que Dios dijo no se va a dar en tu vida. Ataca, dice allí en Corintios, con astucia. Coloca miedo, coloca temor. Y nosotros tenemos un arma para vencer que se llama la fe. ¿Cómo tener fe en un mundo
que cada rato te está diciendo que no creas en la palabra, en un mundo en donde quiere colocar duda y temor. Hoy vamos a dar algunos puntos de ellos. Punto número 1, Marcos 11, 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Para tener fe necesitamos confiar y sujetarnos a la palabra de Dios. Y ese es un punto fácil de decir, pero qué difícil que es cuando estamos pasando una situación familiar, cuando estamos enfrentando una enfermedad, cuando estamos viviendo una situación financiera difícil. No es un punto fácil de poder aplicar a nuestras vidas. En el pueblo de Israel siempre el Señor tuvo que trabajar la fe en ellos. Cuando Moisés muere, hay un sucesor de Moisés. Ahora piense que Moisés era el hombre de los milagros, las plagas de Egipto, la manera como Dios le hablaba, su rostro resplandecía, las tablas de la ley las tuvo, fue llamado amigo de Dios, tremendo hombre de Dios. Y ponen a Josué a que lo reemplace a él. Tenía que continuar y tenía que meter al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Cuán grande debió haber sido el azare en el corazón de Josué, tener que meter a 2 millones de personas a la tierra prometida. Pero en ese momento lo que Dios hizo fue, y cuando vos lees el primer capítulo de Josué, fue inyectarle la palabra, inyectarle fe. Mira lo que dice Josué 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y Josué recibe la palabra y lo que hace es aferrarse a esa palabra que Dios le dio. Y entonces su fe comenzó a crecer y la duda comenzó a menguar, y por eso fue una persona esforzada y valiente para tomar la tierra prometida. Todos nosotros tenemos que aprender a confiar y a sujetarnos, a aferrarnos a la poderosa palabra de Dios. Me encanta esa imagen que está allí, porque la palabra de Dios debe venir y debe penetrar en nosotros. Muchos de nosotros leemos y no nos acordamos, leemos y no sabemos qué pasó. Esa palabra tiene que venir y ser parte nuestra, tiene que meterse dentro de nosotros para poder tener fe. Y por eso la importancia de leer y escudriñar la palabra de Dios. Mamás, pregunto a las mamás porque normalmente son las mamás, ¿alguna vez sus hijitos han tenido piojos? ¿Cuántas mamás disfrutaron de esa experiencia de los piojos? Levante la mano. ¿Usted se acuerda cómo es que se hace? ¿Usted se acuerda que usted cogía la cabecita del niño o de la niña, cierto? Y no era haciendo así, sino era casi que pelito por pelito, cierto, canal por canal, con una peinetica especial, y con la peinetica y alguna loción que olía feísimo, le echaba esa cosita y comenzaba, cierto, ay, acá hay otro, y usted veía unas cositas así chiquiticas caminando por el pelo, cierto, esas cositas, ¿cómo se llamaban? Liendras, sí señora. Usted estaba escudriñando, ¿qué cosa? El cabello de su hija. La palabra de Dios es para escudriñarla, no es simplemente leerla. Tengo que escudriñarla para ajustarme, sujetarme a esa palabra, y que lo que yo estoy pensando sea quitado y pueda pensar en ella. Entonces podrán venir tormentas, podrán venir tsunamis a nuestras vidas. Si confiamos y nos sujetamos a la palabra de Dios, no vamos a estar temerosos ni vamos a tambalear. Cuando nos mantenemos firmes a la palabra de Dios, podremos enfrentar, podemos superar el miedo, el temor, la preocupación, la ansiedad, y tener un corazón firme delante de Dios.
Cuando la gente me pide oración, yo les pregunto, ¿cuál es la necesidad? ¿En qué área? Entonces la persona nos dice, en esto otro. Y la segunda pregunta que hago es, ¿tienes una palabra de parte de Dios? Y muchas personas me responden, no tengo palabra. No, tengo necesidad, siento el dolor, siento esto, pero no tenemos una palabra, no estamos aferrados a una palabra. ¿Cuántos han ido alguna vez a un médico? Levanten la mano los que alguna vez han ido. Y un médico entonces ausculta, ¿cierto? Le mira y dice, ay, me duele aquí, ay, que tengo allá. Y el médico empieza a escribir lo que usted tiene, siente, le manda exámenes para verificar que algo, entonces que el colesterol, que una placa, que no sé qué. Y con esos exámenes mira y hace una fórmula, ¿cierto? Esa fórmula, ¿usted qué hace con esa fórmula? Va a una farmacia y la compra. Y entonces llega a la casa, pone la fórmula, pone el medicamento y dice, listo, ya. Y ahí queda el medicamento una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué tiene que hacer? Tomarse el medicamento. Eso es lo que tenemos que aprender con la palabra. Tenemos que aferrarnos a la palabra. Entonces yo oro por las personas, pero veo la duda que hay porque en el corazón no están aferrados a una palabra. Y oro diciéndole, Señor, que sea valiente, no tenga miedo, confíe en Dios hasta el final, tenga fe en la palabra de Dios. Si creemos a Dios y a la palabra y nos sujetamos a ella, Dios podrá obrar en nuestras vidas. Mire, durante muchos años yo viví el dolor de la espalda. A mí me operaron de la columna y después de la operación venían determinados tiempos de dolores. Y entonces cuando llego a la vida cristiana, era una parte donde me incapacitaba muchas veces el dolor de la espalda, donde quedaba así, no, era terrible. Y el líder oraba, llamábamos al líder y el líder iba y oraba por mí, Jorgito Zamora, y entonces me colocaba una manito acá, otra acá, comenzaba a hacer así, en el nombre de Jesús vas a visualizar tu sanidad, en la columna vertebral la vas a colocar sobre Jesús. Y yo visualizaba y decía, listo, párese firme, me paraba firme, caminaba. ¿Cómo está? Bien. Él se iba y al día siguiente, ¿sabe qué pasaba? La chiripiorca. Otra vez. Había un problema de fe. Yo había trabajado muchos años, casi 20 años en la industria farmacéutica. Trabajé de visitador médico, de gerente de productos, gerente de mercadeo. Y entonces todo lo que esos medicamentos hacían yo lo conocía. Por lo tanto, lo que la palabra hacía no me cabía. Yo sabía que si había dolor, yo era el vademecum ambulante de la familia. O sea, cualquier cosa que sentían, me llamaban a mí. ¿Qué me tomo para no sé qué? Mira, como esto funciona así, tómate esto. Era fórmula, imagínense qué atrevido. Entonces cuando hablaban de oración y otro lo hacía está bien, pero cuando venía a golpearme la duda y el temor, yo lo aceptaba. No tenía defensa porque no tenía fe en la palabra. No le creía a la palabra. Y ese es el problema muchas veces, esa lucha interna. En la vida cristiana, cuando comenzamos a liderar, a veces me llegaban esos dolores. Y entonces Jorge ya no estaba y era una lucha, ¿cierto? Y preciso, decía, Carlos, que va a predicar en esta vigilia. Y va a predicar, ¿y sabe qué me ponían a predicar? Sanidad. Y usted paraba ahí con el dolor, ¿cierto? Como que uno siente eso. Y entonces, bueno, vamos a orar por si alguno tiene una enfermedad. Y el diablo me decía en mi corazón, decía, ¿qué va a orar usted por enfermo si usted está enfermo? Dios no responde. ¿Para qué se mete usted en ese cuento? ¿Se da cuenta que la enfermedad no la puede manejar Dios?
Y era una lucha y orar. Y entonces yo miraba a los pastores que teníamos con ojos de angustia. Y el pastor que teníamos decía: hágale, hágale. Y yo decía: Señor, ¿qué es esto? Había una lucha entre lo que Dios dice y su palabra y lo que yo siento y estoy viviendo en mí mismo, porque no había abrazado la palabra, porque eso no estaba dentro de mi corazón. El Espíritu Santo diciendo: sí, ora, que soy yo el que obro, no sos vos. ¿No es Dios en nosotros acaso el que obra? No es nuestra vida, no es el poder de Carlos, es el poder del Espíritu Santo. Pero si yo tengo duda o temor, no se manifiesta el poder de Dios. Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. ¿No le parece que ese es un versículo para tener grabado en el corazón, en la mente, cada vez que vamos a emprender algo? Cada vez que usted se levanta y que tiene la chiripiorca, ¿qué debe hacer? Confiar en la palabra y tomar la palabra. Si me sujeto a la palabra, tengo fe, el poder de Dios se manifestará. Jesús vivió muchas experiencias con las personas, pero me llama la atención la que hay en Juan capítulo 4, versículo 46. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Cómo estaba el hijo? Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Me habla de un oficial, alguien importante, tenía un puesto, un ministro de los que hay hoy en día. Tenía un hijo enfermo. A ser oficial del rey tenía todas las puertas abiertas de hospitales, clínicas, médicos, la chequera. Podía buscar al mejor doctor. Me imagino que lo buscó, que la mejor medicina para su hijo, y nada pasó. Su hijo seguía mal. Entonces escuchó de que Jesús venía a Caná de Galilea. Y cuando él escuchó que venía de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Hay muy pocas imágenes que se puedan captar de esta historia. No es la misma historia de Jairo, el principal de la sinagoga. No, este era un funcionario del rey que venía a buscar a Jesús y le rogó: ven a sanar mi hijo, ven a mi casa. Pero me sorprende lo que Jesús dijo. Juan 4:48, versículo siguiente. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Se piense esto: este hombre está sufriendo, escucha que Jesús vino, va a buscarlo, y cuando llega Jesús le dice: ven a mi casa, ora por mi hijo para que sane. Y Jesús le responde: ¿acaso ustedes solamente van a creer si ven señales milagrosas y maravillas? Fue una confrontación, y es la misma confrontación que vivimos hoy. Está diciendo el Señor: nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas. Tenemos que aprender a creer y tenemos que aprender a cómo aferrarnos. Así como usted escarbaba en la cabecita de los niños, de la niña, del niño, buscando esas liendras y quitándolas. Usted tiene que escarbar en la palabra de Dios para que esa palabra venga a su vida. Ahí está ese principal, ese oficial del rey. Ahí está Jesús diciendo: si no ven señales, no van a creer en mí. Pero este hombre no se pone digno, no la nariz respingada diciendo: me voy. Mire lo que sucede, versículo siguiente, Juan 4:49. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Parece que no le puso mucha atención a lo que Jesús dijo que debían creer, sin
ver señales y maravillas y está allí rogando. Hay tanta necesidad. No sé qué pasa a veces cuando tenemos los problemas, como que no escuchamos. ¿Sí le ha pasado que usted habla con personas que tienen problemas y usted le dice, pero eso sí, yo ya lo hice? ¿No ve que siento que el brazo no lo puedo mover? ¿No ve que...? Y uno dice, le estoy hablando a una pared. Mire que está a su lado, dígale, menos mal que tú no. ¿Cierto que no? Jesús le estaba diciendo simplemente que creyera. Y él le estaba diciendo, ven ahora mismo. Pero Jesús no va a la casa del oficial. No va, no sale con él corriendo. Y esta es una lección tremenda que me da esta palabra. Mire el versículo siguiente, el versículo 50. Estamos en Juan 4, 48, 49 y 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Diga conmigo, wow. Se está rogándole, tienes que ir. Y él se levanta y dice, pero no creerán en mí si no ven señales milagrosas y prodigios. Y él va y dice, por favor, ven a mi casa, se me está muriendo. Y Jesús se levanta y dice, tu hijo está sano, vete a tu casa. Y dice que este hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Ahora, ¿dónde vivía este hombre? No vivía como de aquí, que yo vivo en Álamos, o que yo vivo en Barranquilla, o que no vivo en Valle del Lili. De aquí a Valle del Lili, 40 minutos. Este hombre vivía en otra ciudad. Ese hombre vivía en Capernaum y fue de Capernaum a Caná de Galilea. Mire la distancia. La distancia son 35 kilómetros, que recorriendo esa distancia desde Capernaum, que está allá, hasta Caná de Galilea, son 7 horas de camino. Mínimo 7 horas caminando. Este hombre se devolvió caminando 7 horas. ¿Qué pensamientos llegarían al corazón de este hombre cuando Jesús no iba con él? ¿Qué iba con este hombre? La palabra. Creyó la palabra que Jesús le dijo. Se aferró a una palabra, tomó esa palabra y dijo, no es necesario que venga Jesús. Está bien, no va a ir Jesús, pero yo voy con la palabra. Yo tomo la palabra y la palabra es suficiente. 7 horas. 7 horas donde la duda y el temor estaban golpeando a la puerta del corazón de ese hombre, diciéndole, no se puede, es imposible, su hijo va a morir. Se da cuenta Jesús lo que dijo, mire, esa enfermedad no tiene cura, los médicos se lo dijeron. 7 horas de batalla allí. Ahora, entiéndame, no había celular para mandar un WhatsApp y decir, ¿cómo sigue el niño? No había forma de comunicarse. Ay, ¿cómo sigue el niño? Díganmelo. Esas 7 horas era simplemente aferrado a una palabra, mirando la palabra, tomando la palabra. Creyó completamente la palabra que Jesús había dicho. No dejó espacio a la duda. Muchos de nosotros tenemos el vasito, ¿cierto?, de nuestra vida, y hay hasta un buen pedazo que tiene la palabra, pero dejan un espacio que es el espacio para que la duda entre, para que penetre el temor, y hablamos cosas que no debíamos hablar y decimos lo que siento porque es que yo soy muy sincero, y hablamos mal en nuestra casa, hablamos mal en nuestra familia. A nuestro propio cuerpo le decimos, estás enfermo, estás debilitado, te veo mal. Y entonces queremos que Dios obre un milagro con personas que no estamos realmente aferrados a la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tomarla. Tengo que, en algunas versiones dice, asidos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claro,
Tenemos que aprender a esa lucha. Es una lucha y que tiene que ver con áreas que hay en nuestro corazón. Por eso, número uno, tenemos que confiar y sujetarnos a la palabra de Dios. ¿Tenemos que qué? Dígale que está a su lado. Confía y sujétate a la palabra de Dios. Número dos, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ese sujetarnos a la palabra de Dios tenemos que unirlo con otro elemento que se llama orar fervientemente. Aferrarse a la palabra y orar fervientemente. El pastor Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea, cuenta en una de sus enseñanzas de una mujer de la iglesia. Esa mujer tenía a su mamá y la mamá estaba con una enfermedad de demencia senil. Entonces ella decía, la que asistía a la iglesia decía: estoy muy cansada. Ella no deja de descansar. La mamá se levantaba de noche o en la madrugada a buscar algo en la nevera, pero cuando llegaba a la nevera se desorientaba y entonces no sabía dónde quedaba la habitación, no sabía dónde estaba. De la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Y qué sucedía con esta niña que tenía que trabajar? Levantarse y venir y ubicarla y acostarla. Otras veces la mamá se levantaba y empezaba a gritar, a cantar. Y a cantar y a cantar. ¿Y por qué? Porque es de madrugada. Estaba en plenas 3 de la mañana. Bueno, si era madrugada. Era 3 de la mañana y la despertaba. Y esta mujer estaba totalmente agotada. No descansaba por lo que era su mamá. Y entonces habla con el pastor Cho y el pastor Cho le dice: aférrate a la palabra. Empieza un trabajo con tu mamá. Comienza todas las noches a hacer un pequeño devocional con ella, con la palabra. Y vas a tomar un poquito de aceite y vas a orar por su mente y por su corazón. Ponle un poquito de aceite aquí en la orejita, aquí en la boquita, para que ella pueda tener la paz de Dios. Y esta mujer obediente comienza el trabajo de un pequeño devocional. Oraban, le ponía las manitos en la cabeza, oraba por su corazón y la palabra leía, y comenzó a haber un pequeño cambio. Ya esta mujer no se despertaba en la noche, ya no la estaba trasnochando, ya empezó a haber un cambio en ella, porque desde que se aferró a la palabra comenzó ese cambio. Ya comenzó a hablar coherentemente. Ya después comenzó a decirle a la niña algo que hace muchos años no le decía, que era que la amaba. Mi amor, te amo. Y ella despertó también muy claro a la palabra, el amor de Dios, a la palabra, con la palabra, orando fervientemente. Nosotros escuchamos prédica tras prédica de esto, llegamos a la casa y al llegar a la casa entonces ve el desorden y usted se aferra a la palabra, ¿cierto? ¿Quién dejó este desorden? Los desordenados no heredarán el reino de los cielos. O siente el dolor acá, ¿cierto? Dice: urgente, médico, me está doliendo horrible. ¿Está muy aferrado a qué? A la palabra, ¿cierto que sí? No, no es cierto. No estamos aferrados a la palabra. No oramos, como dice allí, fervientemente. Dios siempre tomará en cuenta el clamor cuando nos aferramos a la palabra. Jeremías 33:3 lo sabemos: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene para ti cosas grandes y ocultas, pero para saber esas cosas tenemos que clamarle a Dios con la palabra, aferrarnos, confiar y sujetarnos a la palabra, más orar fervientemente. ¿Será que lo puede decir conmigo ese trabalenguas? Confiar y sujetarnos a la palabra, más orar fervientemente. Entonces el punto número 1, ¿cuál es?
¿Y el punto número 2? Muy bien. Punto número 3, Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Empezamos con ese versículo. Y acá este versículo me está diciendo que tenemos que aprender a declarar fe. Declaremos fe. Quiero que mire bien ese texto y mire las palabras que están en otro color en este texto de Marcos 11:23. Dice, si me la ponen en la central también le agradezco. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ¿está hablando de qué? Tome su dedito y diga, Boquita, eres tú, linda, preciosa. A este monte quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho le será hecho. ¿Estamos entendiendo? Lo que diga será hecho. Cuando estamos pasando dificultades, problemas, situación familiar, financiera, empresarial, laboral, enfermedad, lo más importante es la declaración de nuestros labios. Cuando tú declaras con tus labios, estás moviendo un reino espiritual para bien o para mal. En la Biblia nos presentan situaciones reales. El gran ejército de Israel tenían un tremendo rey llamado Saúl y tenían unos enemigos llamados los filisteos. Dentro de los filisteos un día se levantan a buscar al ejército de Israel y sale el ejército de Israel a pelear, cuando de pronto sale un gigante enorme, grueso, grandote llamado Goliat. Dice en 1 Samuel 17:10, el gigante habla al pueblo de Israel, al ejército, y dice: desafío a los ejércitos de Israel, envíen un hombre que pelee conmigo. Cuando Saúl y el ejército israelita escucharon esto, sintieron desfallecer de temor. El gigante Goliat levantó su voz y desafió a uno a pelear con él. Durante 40 días, todos los días, por la mañana y por la tarde, salía a decirles: quiero uno que pelee contra mí. Desafío a uno. Ese Goliat 40 días intimidando, 40 días los insultaba, los desafiaba y nadie salía. Todo el ejército estaba temblando de miedo. Muchas veces usted no está viendo ese Goliat. Es el gigante de las deudas el que se para frente a usted y le está diciendo: no puedes pagar. Ese gigante. Y ahí está usted con todo y máscara, y parado frente al gigante se siente inferior, y el gigante lo mira y le dice: estás debiendo, no te alcanza el dinero. Y uno empieza a desesperarse, a decir: ¿y qué voy a hacer? Y lo que él está buscando cumple el cometido. Lo que el diablo busca cumple el cometido, que es que vos no te aferres a la palabra, que no ores fervientemente, que entres en la aflicción, en el temor, que permitas, que empieces a buscar en internet. Entonces busca dolor abdominal del lado izquierdo, y ahí le sale la historia, ¿cierto? Ese dolor puede ser una apendicitis, pero también puede ser el vaso. A veces puede ser los inicios de un cáncer. Y usted lee eso y ¿qué hace? Y va y busca a su esposa o su esposo, ¿cierto? Ya con un ojo lloroso y el otro medio lloroso, porque a veces los ojos no concuerdan. Y entonces le dice: mi amor, me está doliendo. Y entonces la esposa le dice: ¿no escuchó lo que dijo el pastor? O el esposo le dice: pero no escuchó lo que dijo el pastor. Somos muy chistosos en lo que hacemos en casa. El gigante está, muchas veces es el gigante de la crisis familiar. Y ese gigante se para y te dice: tu matrimonio no funciona, lo mejor es que te separes,
Búscate otro, búscate otra. Es que ese hijo es lo peor que puede haber existido. Es que ni que hubieras matado a un cura. Es que ni que hubieras robado en la sinagoga o en la capilla. Y comienza a hablar y a hablar. Así estaba Saúl y el ejército. Y justo en el momento de uno de esos días, el día 40, cuando sale el gigante y está amedrentando, aparece David. El papá mandó a David a que viera cómo estaban sus hermanos. Durante 40 días habían estado ante la intimidación. Su mente no estaba en las promesas de Dios. Pero David no. David era el primer día y apenas ve al gigante de 3 metros que está desafiando, intimidando. Su mente no la tenía en el gigante, su mente la tenía en el Señor. Su mente la tenía en los salmos que había compuesto. Y por eso la diferencia de una mente en el Señor y una mente en el gigante. En 1 Samuel 17:26 dice: David habló con otros que estaban por ahí para verificar lo que había oído. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a nuestra humillación? Les preguntó: ¿quién es este filisteo incrédulo que se le permite que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Cuando tú ves la descripción en 1 Samuel 17, ellos describían el gigante. Has visto el escudo que tiene y has visto que la malla que tiene pesa de 7 kilos y que lo que tiene acá en las piernas es no sé. Lo veían enorme. Tú ya tienes la descripción de tus deudas, cuánto estás debiendo, los intereses, cómo que el banco lo que va a hacer. Tienes la descripción de la enfermedad, sabes exactamente dónde es, de dónde viene, para dónde va, cuáles son. Pero no tienes la descripción de Dios. David no tenía la descripción del gigante. Simplemente para David era una persona incrédula, no tenía a Dios. Por lo tanto, si no tenía a Dios, no podía humillar al pueblo de Dios. Su mente no estaba en la enfermedad, no estaba en la crisis financiera, su mente no estaba en la crisis familiar, su mente estaba en Dios. Y sabemos que David lo enfrenta y vence al gigante. Pero cuando enfrenta al gigante, el gigante ve a David y hace una declaración sobre David. Por eso tú y yo tenemos que aprender de declaraciones, de hablar nuestra fe. Mire la declaración del gigante, 1 Samuel 17:43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hizo esa declaración sobre David. Cada vez que vamos a enfrentar una adversidad, un problema, un desafío, lo que no entendemos es que el enemigo hace declaraciones sobre nuestras vidas. Hace declaraciones de que nosotros no podemos, de que nosotros somos insignificantes. Hace declaraciones, dijo que maldijo a David, de maldición sobre nosotros, de burla, de que no puedes, de tu incapacidad, buscando que eso que algún día tomaste de la palabra no esté aferrado en tu vida, que la sueltes, que tú digas cierto. Dice: pero mira el dolor que tienes. Cierto, me duele mucho, pero mira lo que te hizo ese salvaje. Y usted lo mira. Y te habla el corazón y te dice: eso no tiene perdón. Tu mamá te lo decía. Es que ella no tiene perdón. Es que mira cómo se burla del varón, de la autoridad. Y simplemente escuchamos las declaraciones y nos quedamos callados. David escucha la declaración que hace el gigante y mire cómo responde. 1 Samuel 17:46. David respondió, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo respondió? No, ¿qué respondió? Dice, David respondió, ¿qué? Gritando.
Ay, pastor, es que a mí los gritos no me gustan. Eso decía César. Uy, pastor, no. ¿Cómo respondió David? Gritando. Tú vienes a mí con espada lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos del cielo y de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te vencerá y yo te mataré y te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y el de tus compañeros a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. E Israel sabrá que el Señor no depende de las armas para realizar sus planes. Esta batalla le pertenece al Señor y Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos. ¿Cómo combatir la duda, el temor? Ahí en el boletín también lo reafirma nuestro pastor. ¿Cómo combatir la preocupación, el azar que tenemos? Tenemos que aprender a pararnos firmes y declarar la palabra y confesar la palabra y decir: no acepto esta enfermedad, no acepto la crisis financiera. Es cierto que hubo pecado en mi vida, pero yo lo confesé y Dios me perdonó. Por lo tanto, no acepto ningún gobierno del enemigo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy mucho cristiano ora y cree, pero cuando tienen que enfrentar, son derrotados por el diablo en el momento de proclamar. Porque en el momento de proclamar dicen: pero si me siento enfermo, es que siento que es que no se me mueve, es que yo siento. Entonces oraron, clamaron, pusieron un versículo ahí en la pared, y cuando fueron a ver, le dijeron al diablo: tienes razón, estoy enfermo. No proclamamos la palabra, no declaramos lo que Dios dice. Entonces decimos: nada me sale bien. Usted sale de acá, ¿cierto? Y sale de acá y acá: por mi culpa, por mi gran culpa. Y entonces usted dice: no, sí. Y sale de acá y tiene la moto, ¿cierto? Y prende la moto, echa para atrás y va a salir y ¡pum! Un carro lo cierra. ¿Y qué cree? ¿Que yo soy un gusano? Eso me pasa por no tener carro, esta moto pequeña. ¿Para qué? Es que no me alcanza la plata. ¿Perdón? ¿Qué pasó con sus palabras? Su corazón no ha abrazado la palabra, su corazón ha abrazado la ira. Tiene envidia de los demás, tiene codicia de lo que hay en los demás. Todavía siente una lucha de clases. Ha calado el mensaje progresista en su vida, de lucha de clases, de los de arriba y los de abajo, y no se ha visto como un hijo de Dios. Entonces declaramos lo que no debíamos declarar. La guerra espiritual se libra con palabras, y tú y yo tenemos que aprender a estar firmes en la palabra de Dios. Orar fervientemente, pero tenemos que proclamar valientemente por medio de nuestra boca. Es tan importante lo que proclamamos con nuestra boca, porque todo lo que nosotros hablamos, Dios lo escucha. Dígale que está a su lado: todo lo que hablamos, Dios lo escucha, pero los demonios también lo escuchan. Mire Números 14:28. El pueblo de Israel está en el desierto y dijeron: ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Ojalá muriéramos. Y Dios se les aparece y ¿sabe qué les dice? Ve y diles: yo, el Señor, prometo por mí mismo que haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que les he oído decir. El Señor va a levantar tu vida y va a prosperar tu negocio. Uy, Señor, yo me muero de la dicha. Somos necios para hablar. Dios escucha todo lo que oímos y dice, déjenme otra vez ese versículo: haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que les he oído decir. Por eso tenemos que hablar fe. Por eso la fe es la que habla palabras de Dios, creadoras, creativas. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Déjenme ese versículo ahí. Entonces usted llega hoy a su casa, las mujeres, los hombres que están acá, llega a la casa y resulta que encontró al muchacho así como medio desorbitado. Hola, viejo. ¿Pero qué dice la palabra? Y entonces yo tengo que aprender a hablar. Señor, yo declaro la salvación de mi hijo. Señor, por la sangre de Jesús declaro que hay perdón de pecados. Tú perdonas en mi casa el vicio, todo vicio de marihuana, de pepas, todo vicio de alcohol, todo vicio de droga que entró, Señor. A través de Jesucristo son perdonados. Por medio de Jesucristo mi hijo cambia. Él tiene vida, Él recibe salvación en el nombre de Jesús. Señor, crea los medios para que le prediquen la palabra, para que allí en medio de donde Él se mete llegue la palabra. En el nombre de Jesús, usted está orando fervientemente, está de acuerdo a una palabra y está declarando fe. La fe se debe declarar. ¿Qué sucede con la fe? Usted llega entonces de servicio y lo ve ahí, o ve a su esposo, ¿cierto? Pantaloneta, camiseta, playera. ¿Cómo le fue en el culto, mija? Bien, mi amor, ¿por qué no fuiste? No, mañana es festivo. Y viendo televisión, y usted comienza a pensar en la palabra, ¿cierto? Este no cambia. Señor, haz algo con él. Señor, años en lo mismo. Esta situación tan horrible. ¿Cierto que le sirvió harto la prédica? ¿Cierto que sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si no va a declarar la palabra, dígale que está a su lado, calle boca. Primera de Pedro 1:15 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sed santos porque yo soy santo. Entonces usted llega a la casa, ¿cierto? Y entonces en la casa le dicen que la comida, que qué rico un desayunito, que porque unos huevitos así con calentado bien bueno. Y usted comienza a pensar, ¿cierto? ¿Creen que yo lo soy la sirvienta? ¿Creen que yo entonces solamente estoy para servirles? ¿Es que quién me atiende a mí? Dice que debemos ser ¿qué? Santos. Entonces tú llegas a la casa y dices: Señor, gracias porque tú me vistes de santidad. Tú me vistes de santidad mis pensamientos. Mi cuerpo está vestido de santidad, Señor. Ay, qué rico un desayunito. Señor, vamos a hacer un desayuno santo. Un desayuno bien rico, y que a través de cada bocado la santidad tuya toque los corazones. A través, Señor, de cada pedacito de huevito, de carnecita que partí, del arrocito que está allí, Señor, que sus corazones cambien. Ay, viste de santidad mi casa, viste de santidad nuestras vidas. Espíritu Santo, que cuando empiecen las primeras cucharadas les convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Hazlo de esa manera, Señor. Tú santificas mi casa en el nombre de Jesús. ¿Estoy siendo claro? Dígame amén. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces usted llega a la casa, y cuando llega a la casa le comenzó el dolor en el hombro, ¿cierto? Y comienza a caminar como de medio lado. ¿Qué pasó? Nada. Nada, porque como usted es tan sapo, le dice el pastor. No. ¿Qué tiene que declarar? ¿Qué tiene que declarar?
La palabra, ¿cierto? Señor, gracias. Y empieza a declarar gracias, gracias. Por la llaga de Jesucristo soy sanado. Señor, este hombro es sanado. Gracias, gracias, Señor. Yo declaro, Señor, que el golpecito acá tú lo llevaste sobre tus hombros. Que el dolor acá tú lo llevaste sobre tus hombros. Que, ¿sí me hago entender? Tú y yo tenemos que aprender a declarar, y el cielo se abrirá y descenderá el poder de Dios y obrará en el nombre de Jesús. Gálatas 3:8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, ¿quiénes? Son bendecidos con el creyente Abraham. Usted llega a la casa y encontró ahí debajo el recibo de la luz. Y este mes, por un milagro, le llegó el doble. Y usted está mirando y dice: ¿qué pensamientos le llegan en ese mismo momento? ¿Ah? ¿Cómo voy a pagar? ¿Y ahora quién podrá defender? Y es que, y ve que el muchacho está ahí en la alcoba con la luz prendida, va, y ¿qué hace? Y tiene conectado el aparato telefónico, ¿qué hace? Ah, ¿ustedes también? ¿Cierto? No, Señor, yo recibo a través de Jesús la bendición de Abraham, Señor. Dice que los que somos de fe somos bendecidos con el creyente Abraham. Y Abraham fue próspero, Señor, sus manos fueron prosperadas. Tenía con qué pagar recibos de agua, luz, teléfono, gas, celular, canal, ¿cómo se llama eso? Cable y además televisor nuevo. En el nombre de Jesús. Abraham era un hombre próspero. Y yo declaro que esa bendición también llega sobre mí, porque lo dice, ¿qué cosa? La palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, no es que inmediatamente vaya allá al costo y la tarjeta y me va a comprar el de 98 pulgadas. No, acuérdese que no deudas. ¿No qué? Deudas. Que la situación es azarosa en la casa. Juan 14:27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Aprendamos a mirar a la cruz de Cristo. Y aprendamos a ir y decirle: Señor, tú dices que entregue este azar, esta aflicción, esta forma de pensar, de dolor, de molestia en mi corazón, este temor, esta angustia. Tu palabra dice que tú colocas paz en mi mente y en mi corazón. Y yo creo a tu palabra y declaro la paz de Dios en mi mente y en mi corazón. La angustia te la entrego, Señor. El dolor, la aflicción te la entrego. No gobiernan mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Usted está declarando qué cosa? ¿Sí me estoy haciendo entender? Hoy le voy a pedir el favor, cuando lleguen a su casa, pongan hagan un en vivo de Instagram, que quiero saber cuáles son las palabras que va a hablar, y que sus discípulos sepan, y que las personas que le conocen sepan qué llega a hablar a su casa. ¿Qué va a llegar a hablar a su casa el día de hoy? ¿Qué va a llegar a hablar? Habla la fe. Mire, las palabras mundanas, las palabras carnales deben desaparecer de nuestros labios. Tiene que ser algo intencional. Dios obra de acuerdo a lo que nosotros confesamos, a lo que declaremos. Su palabra debe cambiar nuestra mente, nuestro corazón, y cambiar nuestra manera de hablar en el nombre de Jesús. Todos enfrentamos situaciones. Todos enfrentamos: ¿será que Dios escucha mis oraciones? ¿Será que Dios cuida de mí? ¿Será que Dios me ama? Se vencen a través de hablar fe.
Se vencen a través de aferrarme a la palabra, se vencen a través de una oración ferviente en el nombre de Jesús. El Señor le dijo a sus discípulos: no les he dicho que si ustedes creen verán la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús? Entonces nos vamos a poner en pie y le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Amén. ¿Cuántos saben que una cosa es lo que usted habla a veces acá en la iglesia y otra cosa es lo que habla en su casa o en su trabajo? ¿Cuántos lo saben? No levanten la mano, por favor, no la levanten. ¿Qué gigantes estamos enfrentando hoy? ¿Cuáles son esos gigantes? Por 40 días estuvo Goliat intimidando al pueblo de Israel. Tal vez vos llevas años y ya te acostumbraste a hablar, a decir, y simplemente el enemigo sigue teniendo la ocupación. Y es tiempo de que nosotros podamos ver la libertad en el nombre de Jesús. La fe nos da libertad. Así que cierra tus ojitos por un momento. Tú eres el Dios Todopoderoso. Así como lo dijo un día Nehemías, como lo dijo Daniel, Dios grande, fuerte, temible. Tú guardas el pacto y la misericordia en los que te aman y guardan tus mandamientos. Hoy queremos, Señor, adorarte y glorificarte a ti. Queremos presentar nuestros corazones, Señor. Muchas veces nuestros corazones están divididos. A veces, Señor, con pensamientos y palabras que nunca procedían de ti. Un comentario de alguien puede venir y causar temor, puede venir y traer frustración, dolor. Con razón que ese centurión un día te dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Señor, ese principal del rey, ese funcionario del rey, tal vez era el ministro de defensa o el ministro de gobierno, te clamó diciendo: mi hija está gravemente enferma, ven a la casa, por favor, ven. Tú te paraste y dijiste: si no ven milagros, no van a creer en mí. Él dijo: solamente ven, por favor. Y tú simplemente soltaste una palabra, Señor. Él tenía la decisión de tomarla o no tomarla, y la tomó. Tu hija vive, ve en paz a tu casa. Y él creyó la palabra que el Señor le dijo. Hoy le vas a decir al Señor: perdóname, Señor, todas las veces que he dudado de la palabra, todas las veces, Señor, que oré por un milagro financiero y con mi boca dije que había escasez, que no me alcanzaba, que no tenía, que era difícil, de que por qué Dios no me bendice. Todas las veces que oré por mi casa, por mi familia, por mi cónyuge, por mi matrimonio, por mis hijos, por mis padres. Y cuando vi las actuaciones dije: ellos no cambian, ellos son lo mismo. Señor, esta gente tiene duro el corazón, Señor, es el colmo. Perdóname, perdóname todas las veces que oré por una sanidad, Señor. Y cada vez que sentía el dolor decía: estoy mal, estoy enfermo, estoy complicado. ¿Qué me tomo? ¿Qué hago? Dios, ¿por qué no me sanas? Y simplemente, Señor, el Goliat siguió allí. Ese gigante seguía teniendo el control. Yo te pido perdón cada vez que mi conducta, Señor, fue una conducta
irresponsable, una conducta en donde permití áreas de pecado, Señor, en donde me deleité en lo inmoral, en donde permití, Señor, la vulgaridad, en donde, Señor, simplemente no pasé los tiempos contigo porque había diversión, televisión, partidos, juegos, videos. Perdona el pecado, Señor. Hoy reconocemos nuestro pecado delante de ti. Hoy nos ponemos como David, Señor. Contra ti he pecado y he hecho lo malo, Señor. Perdónanos, por favor. Señor, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras siguen vigentes. Señor, toma esas palabras. Por favor, tómalas hoy. Tu palabra dice que Jesús se hizo maldición por nosotros, porque maldito el que es colgado en un madero. Cada palabra de enfermedad, cada palabra de escasez, cada palabra de contienda, cada palabra que levanté hacia mi matrimonio, hacia mis hijos, hacia mi cónyuge, hacia mis padres, que no eran buenas palabras, que no los bendecían, que ponían en duda, las coloco sobre ti, Jesús. Tómalas, tómalas, Señor, que sean destruidas en la cruz del Calvario. Yo clamo hoy la sangre de Jesús. Tu palabra dice que Jesús padeció fuera de la puerta para santificarnos con su preciosa sangre. Santifica, Señor, esta boca, por favor. Así como un día con Isaías, tú viniste, en ese capítulo 6 dice que viniste con un carbón encendido y tocaste los labios donde había queja, donde había vulgaridad, donde había crítica, donde había conflicto, donde había dudas, donde había pelea. Santifica, Señor, que tu preciosa sangre sea como ese carbón encendido, santificando mi corazón, Señor, para que de mi corazón se pueda aferrar a la palabra. Pon un momentico la mano en el corazón, dile conmigo: Señor, yo te pido que sanes mi corazón de toda frustración, Señor, de expectativas que he tenido a veces con la palabra y no se cumplen, y siento frustración acá, y mi corazón tal vez tiene tristeza, sequedad. Tal vez hay una raíz de amargura. Arranco hoy esa raíz. Renuncio a la amargura. Renuncio al espíritu de duda en el nombre de Jesús. Puede que venga a golpear la puerta de mi corazón, pero no le voy a volver a abrir. Sale de mi vida en el nombre de Jesús. Tú no nos das espíritu de temor, por eso renuncio al espíritu de temor en el nombre de Jesús. Sale de mi vida en el nombre de Jesús. Acepto que el Espíritu Santo de Dios aquí en mi corazón lo gobierne, lo sane, que me libere de las dudas, de los temores. Acepto el Espíritu de Dios trayendo consuelo, el Espíritu de Dios revelándome palabra que penetrará en mi corazón, y esa palabra yo la abrazo, Señor. Y te pido también que coloques espíritu de oración, así como dice la palabra, para orar fervientemente, Señor. Hoy mi boca la declaro boca santificada para declarar la palabra de Dios, para bendecir. Boca santificada para declarar lo que Dios ha dicho. Una boca santificada para proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi boca es un instrumento de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire un momento a la persona que está a su lado. Mírela y dígale: te bendigo.
Queremos darle la bienvenida a la Misión Carismática Internacional de Cali. Bueno, hoy en nuestra palabra se habló acerca de la fe. La fe habla. Y qué importante guardar las palabras de nuestra boca, quitar la queja, quitar las palabras negativas, quitar la crítica y poder establecer en nuestras vidas la palabra de Dios. Que usted aprenda a hablar, que las palabras de su boca sirvan para exaltar, para consolar, para edificar y no para dañar. La fe tiene que ver mucho con lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca y tenemos que aprender a dar palabras correctas. Por eso el acercarnos a la palabra de Dios es tan importante. Le invitamos a que pueda tener los tiempos devocionales, tiempos con la palabra de Dios y que esa palabra vaya penetrando en su mente, en su corazón, en su forma de hablar. Y entonces Dios tendrá herramientas con que trabajar. El Espíritu Santo podrá tomar esas palabras y formar los milagros de Dios. Así que le invitamos a ello. Ahora, tal vez no está Cristo en su corazón. Yo quiero invitarlo a que haga una oración recibiendo a Cristo en su corazón. Coloque su manita en el corazón, cierre sus ojos, dígale conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Por favor, perdóname por mis pecados, me arrepiento del daño que he hecho. Pido que la sangre de Jesús me limpie y me haga una persona nueva. Y de hoy en adelante poder caminar tomado de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Dónde está Jesús en este momento? Está en tu corazón. Y si está en el corazón, podemos hacer las peticiones y Él responderá. Y vamos a orar por las necesidades. Padre, nos unimos con cada persona que está conectada para orar por las necesidades. Te pedimos, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria, tú, Señor, traigas la provisión, que conforme a la sanidad recibida de Jesús, tú traigas sanidad sobre cada persona que ha estado enferma, que conforme a la paz que sobrepasa todo entendimiento, traigas paz a aquella persona que ha estado afligida, angustiada, azarada, que la paz de Dios gobierne la mente y el corazón de ellos, en el nombre de Jesús. Restaura las familias, Señor, que vivieron la ruptura, que están viviendo la confrontación, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros desatamos la palabra de paz, la palabra de restauración. Tú haces obra nueva en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, llegamos al final del programa de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una excelente semana. Chao, chao.